Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Vamos a terminar el capítulo 9 y empezar el 10. Estudiaremos capítulo 9, versículos 30 a 33, hasta capítulo 10, versículo 13. Voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día, por la oportunidad de seguir escuchando tu palabra, Señor. Te agradecemos lo que tú haces, Señor. Te agradecemos aún por el clima, Señor, por todo lo que haces. Porque eres soberano, Señor, porque tú haces todo con un propósito y es perfecto. Te pedimos que nos ayudes en escuchar tu palabra, Señor, y a mí en predicarla, que pueda ser fiel a ella, que pueda predicar solamente a Cristo y solamente tu escritura fiel. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que empecemos pensando en una ilustración. Imagínense que tienen que correr una carrera de autos. Imagínense que van a ir a un rally, que tienen que pasar por diferentes etapas en este rally, en esta carrera, y para ello al inicio les dan unas especificaciones de cómo tiene que estar su carro para poder competir en esta competencia. Se les especifica que debe de tener cierta calidad en las ruedas. Se les especifica que tiene que tener tracción en las 4 porque van a pasar por obstáculos y por terrenos que son difíciles, entre otras cosas. Entonces, piensen esto. Ustedes tienen un bocho que más o menos puede avanzar, que más o menos cumple con ciertas expectativas
de lo que se había pedido para poder correr en esta competencia. Y ustedes dicen, bueno, yo quiero mucho este carro y creo que con esto basta para que yo pueda llegar allá y ganar esa carrera. Y su primo les dice, pero no tienen por qué usar ese carro. Yo tengo este que cumple con todas las especificaciones que la carrera te está pidiendo. Y tú dices, no, yo no necesito esto, yo puedo correr con mi Volkswagen. Obviamente el resultado no va a ser favorable. Van a perder, no van a poder pasar ni siquiera de los primeros obstáculos. Y puede parecerles demasiado necio que teniendo la opción de llevar un carro perfectamente acondicionado para las pruebas, decidas solamente llevar tu Volkswagen que sabes que no va a aguantar. Muy a lo Toretto, ¿no? Pero en la realidad eso no sucede. Aquí en nuestro tema del día de hoy, en nuestro pasaje del día de hoy, Pablo está lidiando con la salvación. Pablo está lidiando con los porqués y los cómo de la salvación. Está lidiando con todas estas preguntas que pudieran tener tanto los judíos como los gentiles. Y pongo esta ilustración del carro porque a veces nosotros, como los judíos que vamos a tratar en este pasaje, queremos ganar la salvación con nuestras obras. Queremos ganar la salvación con nuestro Volkswagen, que sabemos que no va a llegar a la meta. Cuando se nos es ofrecida la verdadera salvación a través de Cristo, quien sí puede hacer esa obra. Y entonces veremos que la salvación solamente es por medio de la fe en Cristo y solamente por gracia. Nuestro primer punto aquí, entonces, es la salvación es por fe, no por obras. Y para ello vamos a leer los versículos 30 a 33 del capítulo 9, otra vez. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces la pregunta que podrían tener aquí los judíos es, ¿pero por qué? ¿Por qué los gentiles que no estaban siguiendo una ley, que no estaban acoplándose a lo que Dios había enseñado y a lo que Dios había mandado, no están obteniendo la salvación, pero aquellos gentiles que no estaban siguiendo ninguna ley, sí la pueden obtener? Tenemos este dilema. Pero Pablo nos es claro y nos dice, ¿por qué estos judíos que habían recibido la ley, que la conocían y que la estaban siguiendo, por qué no estaban recibiendo esa salvación? Dice, porque no estaban siguiendo esta ley por fe. Pablo se ha encargado a través de Romanos de decirnos que las obras no alcanzan. Con las obras no vas a llegar a ningún lado. Con las obras estás perdido. Pero ellos estaban tranquilos con sus obras. Decían, bueno, Dios está en contacto con nosotros, Dios nos ha dado su ley, somos su pueblo elegido, estamos bien con Él, estamos siguiendo todas estas reglas. Porque así, si seguimos todas estas reglas, vamos a estar bien con Dios. Hermanos, les pregunto, ¿eso es bíblico? Si seguimos todas estas reglas que Dios ha mandado, ¿vamos a estar bien con Dios? Es algo capcioso. Porque la respuesta sería sí.
Si seguimos todas estas reglas, sí vamos a estar bien con Dios. Pero la parte negativa es quién sí puede. Y ahí es donde se nos desbarranca el Volkswagen. Porque sí, en teoría sí, yo puedo estar bien con Dios si sigo todo esto y me comporto de esta manera y de esta manera y no pienso mal de mis hermanos. Ok, puedes, pero en realidad puedes. En teoría sí, pero la realidad es otra. La Biblia nos dice, justo en Romanos, no hay justo ni aún uno. No hay quien pueda hacer esto. No hay quien pueda pararse frente a Dios y decirle, yo sí. Yo sí, Señor. Yo pude cumplir cada uno de tus estatutos al pie de la letra. Y por eso estoy aquí, porque me merezco que me recibas, que me salves y estar contigo en la eternidad. No hay quien pueda declararle eso a Dios. No hay quien pueda estar enfrente de Él y decirle tales cosas. No, si no es a través solamente de Cristo. Entonces, estos judíos estaban buscando la salvación de una manera en la que no le iban a lograr. Entonces, Dios había dado la ley. Y nosotros ahora como cristianos, habiendo leído un poco más en la Biblia, sabemos cuál es uno de los propósitos de esa ley que Dios dio. Y no precisamente era para que alcanzáramos la salvación a través de ella, sino para que en humildad nos diéramos cuenta de que justamente a través de esa ley no íbamos a poder alcanzar la salvación. Entonces, uno de los propósitos de la ley es apuntarnos a otro lugar, apuntarnos a otra persona quien sí lo hizo. Entonces, la salvación es por fe, no por obras. La palabra nos dice, si transgredimos la ley en una sola cosa, somos culpables de toda. Y creo que no hay nadie que pueda decir que no ha transgredido la ley una vez. Más allá, nacemos ya como transgresores por el pecado que nos es heredado en Adán. Entonces, por donde lo queramos ver, no podemos alcanzar la salvación por obras nuestras. Porque sí se alcanza la salvación por obras, pero las de Cristo. Por la obra de Cristo, por su vida perfecta, es que sí podemos ser salvos. Pero los judíos no estaban persiguiendo ese objetivo y viendo, sí, es Cristo lo que nos va a salvar, sino continuaban en sus formalismos y continuaban en seguir estas reglas y esta forma de vida. Por eso dice el versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y entonces el fundamento de nuestra fe, en quien podemos creer para no ser avergonzados, también es la piedra de tropiezo. ¿En qué sentido? Como Cristo, quien nos da la salvación, en quien no seremos avergonzados, también es la piedra de tropiezo, precisamente para las personas que no pueden poner su fe en Él. Si tú tienes la solución enfrente, como en nuestro ejemplo del principio, cuando el primo le prestaba el otro carro que sí iba a funcionar, si tú tienes la solución ahí y no la tomas, tú te estás haciendo tropezar. Estás cayendo porque no estás viendo, no estás pensando claramente, no estás tomando lo que en verdad te puede salvar. Entonces, Cristo era piedra de tropiezo en ese sentido. Si no creían
que en verdad Él era el único a través del cual podían ser salvos, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban, hermanos? Al infierno. Por más que hicieran y por más que intentaran y por más que subieran y bajaran y corrieran, al infierno. Y eso es práctico para nosotros hoy, porque estamos aquí sentados, gracias a Dios que estamos aquí. Pero ¿por qué estamos aquí? Hay que reflexionar. ¿Estás aquí porque crees que estar sentado ahí te hace que estés mejor con Dios? ¿Estás ahí porque crees que estás haciendo feliz a Dios? ¿O estás aquí como resultado de tu salvación por la fe que pusiste en Cristo? Piensa por qué estás aquí, hermano. Reflexiona. Y obviamente, si nunca has pensado en estas verdades, piénsalas. Porque por tus obras no vas a llegar a ningún lado, por tu incredulidad no vas a llegar a ningún lado. Tienes que creer por fe en aquel que vino a morir por nuestros pecados, nuestro Cristo. Así, hermanos, es por eso que había esa confusión. Porque ellos que sí estaban, estos judíos, siguiendo la ley, no estaban obteniendo la salvación, y los gentiles que no estaban siguiendo ninguna de estas cosas, sí, por fe. Y siempre ha sido por fe, hermanos. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, desde el primer hombre que fue salvo, desde Adán y Eva que creyeron en esa promesa, siempre ha sido por fe. Porque a Adán y Eva se les dijo: vendrá de la simiente de la mujer. Se les había anunciado el Mesías, aunque en una manera muy básica, aunque tal vez sin tanta luz, pero ellos creyeron y tuvieron fe, y por eso fueron salvos. Y así ha sido con todos nuestros hermanos en el pasado, y así será hasta el último de los que hayan de ser salvos. Entonces, hermanos, la salvación por fe, no por obras. Y en segundo lugar, la salvación es completamente en Cristo, y el hombre no puede producirla. Vamos a iniciar nuestra lectura del capítulo 10. Dice: hermanos, dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, los judíos sí tenían celo. Los judíos sí estaban haciendo algo. Y Pablo dice: yo doy testimonio de que sí tienen celo por Dios, de que sí están activos. Pero dice: no conforme a ciencia. Ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, que es justo lo que vimos antes. Ignoran lo que Dios ha provisto, la justicia, la salvación por esa fe, y querían tener su propia manera para llegar a esto, para llegar a la salvación, ignorando lo que Dios había dicho. Porque creo que Dios nunca fue ambiguo. Dios siempre fue claro en cómo era la salvación. Dios siempre dejó claro que no la podíamos producir. Dios siempre dejó claro que era por gracia. Y si en el camino se malinterpretaron algunas cosas y se le dio más peso a lo externo, que Pablo ya también derrumbó en capítulos anteriores, lo externo no importa. Puedes hacer todo perfecto afuera, pero si tu corazón no está transformado, al infierno. Y es triste porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y es triste porque puede que veamos personas con nosotros
por 50 años aquí en la iglesia y nunca fueron salvos. Y es durísimo, hermanos, pero el objetivo de la ley, el fin de la ley es Cristo. Todo el ente de la ley, todo el ente de lo que Dios habló a su creación, a los humanos, tiene que ver con Cristo. Tú no puedes abrir la Biblia y leer algunos capítulos y decir, aquí no encuentro a Cristo, porque todo va hacia Él, todo va hacia Él, siempre apuntando a Él, ya sea con simbolismos, ya sea con historias, ya sea con tipos, ya sea con cualquier cosa, pero siempre va a Cristo, porque Él es el único que pudo darnos esta salvación. Y obviamente Dios era consciente de esto. Dios no solamente preveyó el futuro, Dios hizo el futuro. Dios decretó lo que iba a suceder. A Dios no lo tomó por sorpresa la entrada del pecado. Por eso es que hizo pacto con su Hijo antes de la fundación del mundo. Ese Hijo que es el único que puede cumplir esta ley, que es el único en el que se cumplen todas las promesas de la Biblia, que sin Él no tendría sentido, que sin Cristo esto solo sería una historia bonita, interesante. Sin Cristo, sin su obra, esto no tendría poder, no para salvación. Entonces, debemos de dejar de buscar la salvación y el acercarnos a Dios por nuestros medios, empezar a ver cuál es el medio que Dios nos dio. Y aquí hablo tanto para incrédulos como para cristianos. Incrédulo, no hay otra manera. Tajante, tienes que ir a Cristo o vas a estar en el infierno. Pero tú, hijo de Dios, que estás aquí, que a veces tu vida parece ir muy mal, que a veces tu vida parece ir descarrilada, o como si no fueras un cristiano. También para ti pueden aplicar estas palabras. Enfócate en Cristo, enfócate en las cosas de arriba. Deja de perder el tiempo en lo temporal. Deja de perder el tiempo en buscar tantas cosas aquí. Y enfócate en buscar las cosas del reino. Enfócate en servir a Dios, en buscar esta justicia y compartir esta justicia, es decir, compartir a Cristo. Porque ¿de dónde más puede venir la justificación? ¿De dónde más puede venir la salvación si no viene de Cristo? Te invito, produce salvación tú. No puedes. Nadie puede. Entonces, hermano, también te invito a compartir esto. La vida cristiana no es sencilla, eso es un hecho. Nos vamos a enfrentar a dificultades, nos vamos a enfrentar a persecución. Pero hermanos, tenemos la dicha de que nuestro mensaje principal, nuestro mensaje a compartir, lo que hemos sido llamados a expandir por todo el mundo, sí es sencillo. No es fácil, pero sí es sencillo. ¿Qué nos dice el Evangelio? Arrepiéntete y cree. Eso lo puede entender cualquiera. Desde un niño hasta un adulto mayor puede entender esas palabras. Arrepiéntete y cree. Nuestro mensaje, hermanos, es conciso. Nuestro mensaje es perfecto. Que dejemos de desperdiciar el tiempo en tanto debate y tantas cosas que a veces a los cristianos nos gusta enfatizar y pareciera que nos da gozo mostrar cuánto sabemos y cuánto más sabemos que todos esos que están por allá, ignorantes. Cuando tenemos el mensaje de salvación y a veces nos lo quedamos, a veces lo guardamos. Quitamos el enfoque, queremos hacer nuestra propia justicia y casi somos selectivos, como de, este sí se lo merece,
creo que este sí puede ser bueno. Ellos no, ellos están tomando en la calle. ¿Cómo van a ser salvos? Dios nos sacó del mismo lugar. Y no me refiero a que cometiéramos todos los mismos pecados, pero con el mismo peso. Y de ahí nos sacó Dios. Que empecemos a enfocarnos en lo que realmente importa. Versículo 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermanos, aquí en esta cita que está haciendo a Deuteronomio, podemos ver aquí reflejado esto no es difícil. ¿Pero en qué sentido no es difícil? Porque nos pone el ejemplo: esto no es para que subas y bajes a Cristo, ni es para que desciendas al abismo y levantes a Cristo entre los muertos. ¿Tú puedes hacer eso? No puedes hacer eso. No puedes hacer esas cosas. Dios lo hizo ya. No es difícil, hermanos. No es difícil a lo que nos estamos enfrentando aquí. Y digo que no es difícil porque no dependió de nosotros. Simple y llanamente por eso. Porque si hubiese dependido de nosotros, igual a imposible. Todo esto es obra de Dios para su gloria solamente. Que nos enfoquemos, hermanos, por favor, lo pido, en esto y ya. De verdad. Toca a mi corazón porque, especialmente estando en el seminario y aprendiendo tantas cosas, a veces uno pierde la sencilleza del evangelio. A veces uno envuelto en tanta cosa y tantos términos, tantas palabras difíciles, tantos nombres, tantas fechas, se pierde uno de la maravilla, de la sencillez de lo que es nuestro evangelio. No hicimos nada y lo ganamos todo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque como dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios, hermanos, porque nadie naturalmente puede declarar esas palabras y puede confesarlas con su boca si Dios no le ha elegido, si Dios no le ha salvado, si Dios no le ha levantado de los muertos en donde estábamos, porque estábamos muertos. Cerca está de nuestra boca, hermanos, está en nuestro corazón. La esencia misma de la salvación, el evangelio puro, está en nuestro corazón y lo podemos confesar con nuestra boca. Jesús es mi Señor. ¿Qué más? La interacción de Dios, el Dios todopoderoso, para con nosotros su creación, en mandar a su Hijo a morir. Él no nos debía nada. Esa interacción la tenemos aquí.
Es una realidad que mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, mora en nosotros. Y podemos declarar desde todo nuestro corazón y con nuestros labios: Jesús es mi Señor. Creo en Dios, creo en aquel que le levantó de los muertos, creo en la obra que Él hizo. Creo en su sufrimiento, creo en que murió y resucitó y venció la muerte por un vil pecador. Porque Dios nos amó tanto. Ya no sabría qué más decir, hermanos. Creo que la palabra siempre es perfecta, la palabra siempre nos llega a nuestro corazón. Quisiera terminar con este último punto. La salvación es por gracia, es decir, está abierta a todos. Si me acompañan al versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo lo que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Arrepentirte y creer, confesarle, y serás salvo. Serás salvo, hermano. Tú ya lo has vivido. Si eres hijo de Dios, tú has vivido esto de lo que estamos hablando aquí. Tú eres uno de los que no serán avergonzados. Tú eres uno de los que no serán echados fuera. Y en la salvación no hay distinción. Y cuando digo que está abierta a todos, no me refiero a que todos van a ser salvos, sino que cualquiera podría ser salvo. Me refiero a: no importa tu nacionalidad, no importa tu posición económica, no importa los pecados que hayas cometido, no importa nada de eso. La oferta del Evangelio, la salvación misma, está abierta. Te invito, si no crees en Dios, si has estado confundido o perdido toda tu vida, hazlo, acércate, ve a sus pies. Corre a Cristo y no serás avergonzado. Invoca su nombre y serás salvo. Es promesa de Él, es promesa de Dios. Mis palabras no valdrían nada si no las pudiera sustentar con su palabra. No importa lo que yo les diga. Yo no soy el gran predicador, el gran orador, el que tiene las mejores palabras, el que es más elocuente en su hablar. Para nada. Estoy seguro de que hay muchos aquí sentados que pudieran hablar mejor que yo. Pero eso no importa para nada, porque la palabra es de Dios. Debemos recibirla así. Debemos recibirla y agradecerle a Dios y gozarnos, porque nosotros fuimos unos de los que fueron salvos, de cualquier nación. Aquí en México tal vez no teníamos mucho que ofrecer, y Dios justamente no pide nada de nosotros. Él hace la obra, Él transforma nuestro corazón, Él nos da la vida, Él nos da la fe como un don para que creamos. Nos capacita para creer. Y capacitados podemos arrepentirnos, podemos creer en Él y ser salvos.
Me quedo con eso, hermanos, porque es la esencia de la Biblia misma. No tiene otro sentido. Podemos aprender de ella infinidad de cosas. Es una regla de vida. Nos muestra, como vimos con la ley, que no podemos en nosotros mismos, pero la esencia es Cristo. Que nos quedemos con eso en nuestro corazón. Y si eso no nos lleva a gozo, ¿qué nos va a llevar a gozo? Que dejemos de andar por este mundo quejándonos de todo y que empecemos a agradecer que no hemos sido condenados, que no hemos sido enviados al castigo que merecíamos, que Dios nos amó. Dimensionamos de verdad el peso de las palabras Dios nos amó. No tenía por qué. En su soberanía Él decidió hacerlo. Y hermanos, ese amor no va a terminar nunca. No hubo un momento en que Dios empezara a amarte. Lo vemos en tiempo, ¿no? En el momento en que Dios nos salvó, pero Dios nos amó desde la eternidad pasada y no nos dejará de amar. Llévate eso en tu corazón, hermano. Que la próxima vez que tengas pruebas, que la próxima vez que estés desanimado, que no quieras venir a la iglesia, que todo vaya mal, porque es común en los mexicanos, ¿verdad? Somos el único que todo nos va mal. Los demás no, a mí sí, en todo me va mal. Pero la próxima vez que te sientas así, porque sí nos sentimos así, piensa, reflexiona, medita en que tú no serás avergonzado, en que tú no serás echado fuera, en que Dios te ama y en que Cristo murió por ti. Aférrate a eso, guárdalo en tu corazón, te prometo que vas a estar bien. Porque aquí puedes perderlo todo, pero en tu patria celestial jamás vas a perder nada. Dios te lo dio, nadie te lo quita, ni tú mismo lo puedes perder. Regocíjate, hermano, en cuán grande es la salvación de Dios a través de su Hijo Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias. Gracias por tu tan grande salvación, por lo maravilloso de esa obra, porque no hicimos nada, Señor, ganamos todo y no podemos perderlo. Gracias porque éramos totalmente incapaces, alejados de ti, incluso en tu contra, Señor, y tú nos llevaste a tus pies. Tú nos amaste primero, tú nos buscaste primero, Señor, te agradecemos, porque nosotros no lo hubiéramos hecho. Gracias por todas tus bendiciones, por toda tu providencia, por todo lo que tú eres y lo que tú haces, Señor, en especial esta maravilla de la salvación. Te pedimos por los que aún no lo son, por los que aún no son salvos, Señor, que nosotros podamos compartir tu palabra, tu evangelio. Sabemos que tú tienes tus elegidos, tú escogiste, pero nosotros somos llamados a predicar a quien sea. Continúa tu obra, Señor, continúa salvando a tu pueblo, te rogamos y agradecemos el gran gozo que das a nuestros corazones. Te pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.